Espera un cachito porque estoy en algo. Dame, que estoy en un webinar, te hablo después. En México y a todos los que viven por allá en Estados Unidos, pues porque hoy es el día. ¿no? Bicicleta segura. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Gina Echeverry, consultora de Legal Tech en Thomson Reuters y soy la persona que va a moderar esta webinar. Disculpe, tiene el audio apagado. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto, gracias. Vale, bueno, os vuelvo a dar la bienvenida. Agradecer vuestra participación. Mi nombre es Gina Echeverry, consultora de Legal Tech en Thomson Reuters y soy la persona que va a moderar esta webinar. Agradecemos vuestra asistencia a esta webinar en la que 4 abogadas de 4 grandes firmas debatirán sobre el papel de las mujeres en los bufetes. En este encuentro es el colofón al mes que Mujeres por Derecho dedica a las abogadas de los despachos, que a lo largo de noviembre han participado en la campaña de Thomson Reuters, donde buscamos mostrar y dar la importancia, reflejar la importancia de las mujeres en el ámbito del derecho. Lo harán mediante una pregunta abierta, para la cual cada una tendrá 8 minutos de ponencia, y contamos con 4 prestigiosas abogadas. Una de ellas es María González Gordon, socia del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Negocio Digital en CMS. También contaremos con Clara Sánchez Solís, responsable de Legal de Scarian. Por otro lado, Rosa Vidal Monferrer, que es socia directora y directora del área de Derecho Público de Broseta. Y por último, Clementina Barreda Díaz de Valdeón, socia del área mercantil en Mazars. A pesar de que el objetivo de esta webinar es buscar que podamos debatir de un tema tan importante como es la participación de las abogadas en puestos directivos en despachos de abogados. A pesar de que solo el 20% en los despachos de abogados son mujeres, el porcentaje es mayor que en el ámbito de corporate, donde solamente es el 13% de los puestos son directivos, están ocupados por mujeres. Por ir en esta línea, les voy a lanzar la pregunta y voy a indicar la pregunta, que es: ¿por qué el 80% de los socios de los despachos son hombres? Y para dar inicio a esta webinar y a esta compartir ponencia con las 4 directivas, doy paso a María González Gordon. Muchas gracias, Gina. En primer lugar, quería darte las gracias a ti como moderadora de esta mesa por haberme invitado y, por supuesto, también a Thomson Reuters por esta segunda ocasión en la que organiza un evento como este, que siempre son muy bien acogidos y yo creo que son además muy necesarios. En respuesta a tu pregunta, yo creo que la respuesta viene muy influenciada por 3 factores. El primero de ellos yo creo que es
pura estadística. Mi padre también es abogado y en su clase en la Facultad de Derecho apenas había mujeres, siempre lo cuenta. Pero cuando yo me incorporé a la facultad todavía seguía habiendo más chicos que chicas en mis clases, pero ahora mismo todo es justo todo lo contrario, ¿no? Ahora nos metemos en una aula de Derecho y las aulas están llenas de alumnas. Yo creo que esta incorporación progresiva que va haciendo la mujer a las aulas de Derecho se va a ir traduciendo en una incorporación de las mujeres a la asociatura. Y ahora se están reflejando un poco los mismos márgenes o las mismas proporciones que existían en épocas anteriores, ¿no? en esa asociatura. El segundo factor que yo creo que también es muy relevante, o yo siempre considero que es relevante, para contestar a esa pregunta, es que es un tema de que estamos hablando de Derecho, ¿no? de la Facultad de Derecho, de la carrera de Derecho, y al final, sin perjuicio yo que siempre digo que debería ser una carrera obligatoria para todos, ¿no? Sí es verdad que tiene 1000 salidas. De hecho, por ejemplo, de mis 60 compañeros que estábamos juntos en clase, en la facultad, yo creo que no llegamos a 10 los que hemos hecho carrera en despacho, y de esos 10 os diría que hay más socias mujeres y mujeres por ser socias que mis compañeros de clase que eran varones. Y el tercero de los factores yo creo que también ahí hace mucho es la imagen del socio, o igual el ejemplo o la falta de ejemplo al que aspirar, ¿no? Yo, si echo un poco la vista atrás a lo largo de los 20 años de carrera profesional en despachos, siempre en despachos, ¿no? Recuerdo mucho mirar hacia arriba, ¿no? y encontrarte con esas posiciones como muy masculinas, ¿no? Y yo me encontraba que yo me encanto siendo muy femenina, ¿no? O de esos gestores un poco como reguleros, ¿no? Que no les gustaba el conflicto, y a mí me parece que evitar el conflicto pues no es positivo en ningún caso. O socios que solamente se dedicaban a cortar cintas pero que no se remangaban, y a mí, joder, yo tengo la suerte de que mi trabajo es mi pasión, ¿no? O sea, son estilos de liderazgo que no iban para nada conmigo, y yo creo que eso también, esos impactos negativos y poco atrayentes a la hora de mirar hacia arriba, también comentándolo con compañeras mías, pues han hecho que tampoco tuvieran una atracción importante hacia la asociatura. A la vez, yo también he tenido la suerte, ¿no? de trabajar con otros socios, mujeres y hombres, y abogados muy senior, ¿no? que han sido fantásticos, ¿no? Que me han enseñado a trabajar duro, pero que me han tratado con respeto, y que sobre todo han sido muy generosos conmigo, con su tiempo, con su conocimiento y con el acompañamiento. Y ha sido cuando yo he decidido, ¿no? Yo miraba y decía, pues yo quiero ser como estas personas, ¿no? Yo quiero ser como estas mujeres, quiero que haya más personas y más mujeres que cuando miren para arriba pues pueda encontrar algo de ejemplo, o que yo pueda generar impacto en ellas para querer llegar arriba. Y hoy que me dais estos 8 minutos de gloria, a mí sí que me gustaría ponerle nombre y apellido a esas mujeres, ¿no? Me acuerdo de mi primer despacho, a Doris Bandín, que era todo trabajo, todo sonrisa, la única mujer durante muchísimos años abogada en ese despacho, ¿no? A Verónica Romaní, que parece que todo lo hace fácil, y a Gracia Sáenz, que es todo lealtad, justicia y un cariño infinito por la gente. Me parece que es un momento también para agradecer y para reconocer el ejemplo y el impacto positivo que han generado en mí. Y yo luego, siguiendo un poco con esta pregunta que planteabas, a mí sí que me parece que igual es un poco por mi carácter, ¿no? Que yo creo que hay que pasar un poco la discusión y de la preocupación a la ocupación, ¿no? Y además a la ocupación positiva. Y cuando hablamos de asociatura, a mí siempre hay 5 ideas que me rondan la cabeza, ¿no? La primera de ellas es que hay que ser realista y ambicioso, y hacerse un plan vital tal que incluye tanto lo personal y lo global, pero que sea tanto realista como ambicioso, ¿no? Que sea realista, y es que no nos podemos engañar, ¿no? Porque esta profesión exige mucho ritmo, mucha intensidad, muchas horas, mucha dedicación, ¿no? Y no vamos a llegar a todo del mismo modo que llegan mis amigas, mis hermanas o mi madre, pero es que justo yo creo que ahí está la clave, es que no vamos a llegar del mismo modo, vamos a llegar de otro modo distinto, y cada uno al final tiene que buscar un poco su forma, ¿no? Yo creo que esto pasa como en los pleitos, que no hay dos iguales, no hay una solución única.
Yo la verdad es que tengo la suerte de contar con mi marido que llega pronto, que tenemos una cuidadora, que siempre lo digo a todas las abogadas que trabajan conmigo y van a ser madres, ¿no? Y a los padres igual, que la mejor inversión posible que se puede hacer es en una cuidadora. Pero yo creo que también para los hijos también es una forma de enseñar, ¿no? El trabajo duro y que es duro, es largo, pero es una formación en responsabilidad y en pasión que es muy relevante. La segunda de los puntos que también yo quisiera poner un poco en relieve es que hay un montón de elementos y factores que pueden afectar a la asociatura o a tu carrera de asociatura y no todos ellos son de género, ¿no? En ese proceso hacia la asociatura yo creo que hay factores internos y externos, ¿no? Los externos hay que tomarlos con paciencia y ir tomando también que te ayuden a tomar decisiones, pero hay cosas que no dependen de ti, ahí no depende de ti la demanda del mercado que haya para los servicios de esa área, no depende de ti la estructura del despacho, el número de los socios, la edad de esos socios, la facturación que puede hacer un determinado departamento frente a otros, pero luego hay otros elementos que sí son factores que son propios, ¿no? Y que dependen de nosotros mismos, que están la calidad técnica, la calidad humana, la capacidad profesional. El tercero de esos otros factores que a mí me gustaría apuntar aquí, ¿no? Es que todo el mundo tiene que buscar su sitio. Yo en mi caso solamente puedo estar agradecida a CMS, o sea, porque CMS al final confió en mí, me dio la oportunidad, creyó en mi potencial, ¿no? Y creyó en el plan que yo tenía en mi cabeza y que había estado trabajando durante estos 20 años, ¿no? Y me escogieron como socia, me escogieron como jefa del departamento, han creído en mí para contratar ahora mismo somos 9 personas y seguimos creciendo, 7 de las cuales somos mujeres, ¿no? A los 6 meses de estar aquí incluso me hicieron miembro del Consejo de Administración, ¿no? Entonces yo os animo a que busquéis vuestro sitio, ¿no? El sitio donde os den la oportunidad para demostrar lo fantásticas abogadas que sois y las fantásticas gestoras en las que os habéis convertido a lo largo de toda vuestra experiencia profesional. Cuarta idea que quería transmitiros también es que estamos viviendo una época donde está de moda cambiar las formas más tradicionales de liderazgo, ¿no? Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado y nos pasa a nosotros a diario que cuando vas a hacer un pitch para un cliente te pregunta cuántas mujeres hay, hay un montón de preguntas de diversidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en el equipo? ¿Cuáles son socias? ¿Cuáles no? Y los clientes hacen realmente selección de una firma u otra en función de esos criterios, ¿no? Y los llevan a gala. Y la quinta... María, disculpa, ¿te agradecerías que vayas terminando para poder... Con la venida de su señoría y termino, voy concluyendo el último de los puntos, que es que hay que trabajarlo para merecerlo. Y yo seguro que mis compañeras coincidirán conmigo en esto, ¿no? Hay que trabajar la perseverancia, nunca tiréis la toalla, no os desaniméis, hay épocas malas, buscad consejo y consuelo. Sed pacientes. A mí me ha costado 18 años y no todos los caminos son iguales, ¿no? Sed ambiciosos, pero con humildad, o sea, tener ese deseo intenso y vehemente de conseguir algo que es difícil de lograr. Dad ejemplo, o sea, tenéis que ganaros el respeto de vuestros compañeros a base de ejemplo. Y luego recordad siempre que hay que ser súper responsable, porque tú tienes en tus manos generar impacto positivo y negativo en todo tu equipo y en tus compañeros, o sea, que sed responsables en ello y sed generosos en oportunidades y en tiempo de enseñanza y de dedicación personal. Y lo último, hay que tener buen humor, que no hace falta ser abogado y gris. Se puede ser abogado y simpático. Muchas gracias, María, por tu intervención. Bueno, ahora cedo la palabra a Rosa Vidal Monferrer, que es socia directora de Broseta. Rosa, no sé si nos escuchas o estás mutada. ¿Puede ser? Ahí. Sí. Gracias, Gina. Gracias por invitarme a este webinar, por dedicar además este mes desde Thomson Reuters a el tema de la mujer, que tanta visibilización necesitamos. Y yo, pues, la verdad es que después de María, prácticamente, es decir, coincido en todo lo que ha dicho María, ¿no? A la pregunta de por qué el 80% de los socios de los despachos son hombres, me uno a lo que ha dicho María, pero como además lidero un despacho, es decir, como managing partner de la firma, es decir, con 200 abogados,
al final hay algo más, desde mi punto de vista, es decir, no solamente, es decir, yo creo que ya estamos en un momento en el que por razón de edad deberían haber más mujeres socias, es decir, pues, ser socio en una carrera profesional en un despacho de abogados evidentemente requiere responsabilidad, trabajo, conocimiento del cliente, humildad, pero que lo requiere para hombres y para mujeres, y requiere un tiempo que tendrá que estar en más allá de los 10, 12, 13 años de ejercicio profesional. Yo creo que ya hace ese tiempo en el que las mujeres estudiamos derecho mayoritariamente, ¿no? Es decir, hoy es abrumador, es decir, hoy es que nos cuesta encontrar juniors que entren en los despachos, es decir, que entren de becarios. Pues normalmente yo en las entradas tengo muchas más mujeres que hombres y he impuesto la diversidad, pero la diversidad para que hayan hombres y mujeres. Es igual que creo sí o sí que para llegar a una situación de igualdad real nos hacen falta las cuotas, y sé que el tema es súper discutido, pero yo creo que han hecho falta, es decir, no creo que sea la solución para nada, pero transitoriamente me parece que es necesario. Pero ahora está pasando con la gente súper joven que acaba y que están haciendo las prácticas y piden incorporarse, y que realmente hemos tenido que imponer desde talento que haya más o menos la mitad de hombres, siempre que encontremos meritocracia suficiente, porque los currículos nuestros son muy, muy buenos, por no decir que mayoritariamente son mejores, ¿no? Entonces, a mí me llama, y prefiero hacerlo desde mi experiencia, es decir, a mí me llama muchísimo la atención que yo no me he encontrado nunca con un ofrecimiento a una persona de ser socio de la firma y a otras personas de ser socias de la firma. Nunca me he encontrado con que un socio me diga que no. A mí eso no me ha ocurrido nunca. Es decir, lo ofreces y evidentemente es un sí automático, incluso hay se reclama esa posición desde antes del ofrecimiento en algunos casos, ¿no? Y a mí me ha ocurrido con mujeres que te dicen que no. Es decir, me ha ocurrido decir no y luego me ha ocurrido dudar de tener la capacidad. Y eso me ocurre mucho más con mujeres que con hombres. Entonces yo ahí me uno a lo que ha dicho María. Os animo a todas. Pero aquí no tenemos que decir que no. Es decir, si te lo están ofreciendo o si tú crees que te lo mereces y no te lo ofrecen, que también tienes derecho a pedirlo, plantéatelo y di que sí. Es decir, porque realmente, es decir, hay dudas, errores, todos los cometemos, sean hombres o mujeres. Es decir, en gestión yo digo siempre que no hay verdades. Es decir, hay gestión, hay dirección, hay entrar a los equipos, hay conocimiento de cómo lo transmito. Pues lo podrás hacer mejor un día y peor otro día, pero realmente no hay una solución perfecta, ¿no? Es decir, donde realmente hay errores, pueden ser en los temas jurídicos, pero en subir a un ser socio y al final ser socio es liderar un equipo, tener una cartera de clientes y trabajar con esos clientes, aportarles valor a los clientes y tener un equipo al que hacer crecer, que es muy importante porque no se puede trabajar si no tienes un verdadero equipo. Esto va de dejarse la piel, esto va de responsabilidad. Y si te hace falta algo, se levanta la mano y se pide. Yo necesito una formación en esto, me siento un poco coja en soft skills, o me siento un poco coja en comunicación, en lo que sea. Hacerlo. A mí me llama mucho la atención que siempre que se lo planteo a una mujer hay un porcentaje todos los años que lo duda y yo llegaré y lo haré bien y lo haré mal y todo es por responsabilidad. Es decir, yo no me he encontrado a ninguno, que supongo que tendrá las mismas dudas que las mujeres, que se ponga a pensar si me lo merezco o no, y si lo haré bien o lo haré mal. Pues no sé cómo lo harás, pero si te lo están ofreciendo es que te lo mereces, seas un hombre o seas una mujer. Entonces, yo eso sí que veo una gran diferencia y creo que es un tema cultural. Yo creo que hay un punto cultural, un punto social, hay un punto de responsabilidad. La mayoría de mujeres a las que se le ofrece pues coincide con unos años de la vida en los que por regla general hay mayoritariamente más mujeres con hijos o que quieren tener hijos y entonces sienten como que tienen una mayor responsabilidad en estar con los hijos y que a lo mejor pueden perderlo. A mí esta reflexión no me la ha hecho nunca un hombre. Entonces creo que ahí hay un tema cultural y que poco a poco, gracias a este tipo de iniciativas y gracias también a que las normas pues cada vez más están
haciendo que lleguemos a una igualdad más real, pues yo creo que vamos a conseguir que lleguemos a unos porcentajes pues, que sean por lo menos defendibles, porque hoy realmente no son, a niveles altos, no son realmente defendibles. Por eso yo pues, sigo pensando que esas normas de cuotas transitoriamente no vienen mal. Es verdad que siempre partiendo de un criterio que es la meritocracia absoluta, pero creámonoslo. Yo lo dejo en positivo y realmente creámonoslo, porque si nos faltan referentes tenemos que decir que sí, porque si no, no vamos a tener referentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo era un poco la visión que quería dar. Muchas gracias, Rosa, por la intervención. Ha estado muy interesante. Bueno, ahora doy paso a Clara Sánchez Solís, que es la responsable legal de Descarian. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Thomson Reuters esta oportunidad y a todas vosotras, María, Rosa, Clementina y Gina, por compartir este rato de debate sobre un tema sin duda tan interesante. A ver, los datos están ahí y no pueden negarse. Los grandes despachos de abogados, solo un 20% de los socios son mujeres, y esa realidad efectivamente contrasta con la casi paridad que existe a otros niveles si computamos la plantilla global en estas firmas de abogados. Si contamos incluso con otros puestos, por ejemplo los paralegales, nos encontramos con que la presencia femenina global es aún mayor. Esta realidad es además una realidad que no solo ocurre en España. Tenemos el mismo problema en Reino Unido, que ese porcentaje está en torno al 25%, en Alemania, que se sitúa en un 10%, y en Estados Unidos, por ejemplo, estamos también en torno a un 20%. Es decir, sí que parece que hay un techo de cristal, esa barrera invisible que nos impide llegar a las mujeres a determinados puestos de responsabilidad con independenciamente de nuestra valía y nuestros méritos, y claramente ese techo de cristal está en el acceso a la condición de socio. Y parece que esa desigualdad, como ha comentado Rosa, pues se acentúa aún más si hablamos de puesto de sociodirector. Son muy excepcionales los casos en que se elige una mujer para desempeñar ese rol. Llegado a este punto, pues tenemos que plantearnos que si efectivamente las facultades de derecho están llenas de mujeres y la presencia en las grandes firmas a todos los niveles, bueno, a nivel junior, asociado senior, está bastante igualada, ¿por qué pasa esto y qué medidas podemos adoptar o se están adoptando ya para revertir esta situación? Y a mí en ese punto me gustaría compartir con todos vosotros una pequeña reflexión. Hace un mes y poco leí una carta a la directora en un medio de prensa que me llamó la atención, que igual habéis tenido también la oportunidad de leer, que trataba sobre la felicidad del segundo violín. En la carta, una madre explicaba cómo su hija quería ser segundo violín, no quería ser un primer violín, ni quería ser solista, quería la tranquilidad de tocar en un segundo plano porque eso es lo que la hacía feliz. Y hablaba cómo en el mundo actual parece que no está bien visto a veces aspirar a ser solo un segundo violín, sino que todos tenemos que ser pues los más exitosos, los primeros, los mejores. Y bueno, en definitiva el mundo está lleno de segundos violines y sin ellos tampoco sería posible la sinfonía. Los datos están ahí y ese 80-20, como comentaban Rosa y María, no son muy igualitarios. Pero yo creo que merece la pena pararnos y pensar qué parte de ese 80-20 responde a una decisión individual de cada mujer, por los motivos que sean, y qué parte efectivamente responde a esa barrera invisible que tenemos las mujeres que queremos ser socios para llegar a serlo. Mi experiencia personal, yo fui socia en un pequeño despacho hace ya muchos años y renuncié a ello. Pero no a mi profesión de abogada, que me encanta y sigo ejerciendo, y renuncié a ser socia porque, como habéis comentado, es algo súper exigente.
no solo en cuanto a horas de dedicación, sino también en responsabilidad hacia terceros, en presión, compromiso, en ser capaz de generar negocio, y en mi caso personal decidí que no era para mí. Es algo súper exigente, pero para todos, para hombres o para mujeres. Entonces yo creo que aquí hay un punto importante de elección personal. No creo que no estemos capacitadas para ello, creo que estamos igual que capacitadas que los hombres, pero es verdad que llega un momento en que cada una tiene que decidir si quiere una vida más profesional más o menos intensa y una vida personal más o menos tranquila. Y yo creo que los dos planteamientos son perfectamente válidos. Creo que no tenemos que quedarnos solo con los datos y con las estadísticas, sino profundizar en la realidad que subyace tras esos datos. Y si efectivamente, no solo las grandes firmas, sino en general, en las empresas, los pequeños despachos, se está promocionando a hombres antes que a las mujeres, a igualdad de méritos, valía, compromiso y experiencia, entonces efectivamente hay que tomar medidas pues para evitar estas situaciones. ¿Y qué tipo de medidas podemos adoptar? Desde mi punto de vista, yo creo que hay muchas que se están adoptando y que luego si queréis comentamos más en detalle. Hoy en día, desde el punto de vista de la legislación laboral, ya se está ayudando a intentar llegar a esta paridad, pues a través de los planes de igualdad, de los registros salariales, y yo creo que casi todas las empresas, al menos de cierto tamaño, cuentan con una guía de buenas prácticas para tratar de buscar esta presencia equilibrada entre hombres y mujeres en todos los puestos de trabajo, buscando aprovechar el talento de cada persona con independencia del género de esa persona. Por otra parte, yo creo que hay otro elemento fundamental que es la educación. Es una labor de todos, no solo de las empresas. Aquí todavía efectivamente hay un elemento cultural, que este cambio se va produciendo más lento. Aquí estoy de acuerdo con lo que ha comentado Rosa, que las cuotas de género, que son bastante controvertidas, parece que son efectivas como medida a corto plazo, como positivas para el grupo, pero es verdad que pueden tener también otro riesgo. De alguna manera sugieren que las mujeres no somos capaces de conseguir un puesto por nuestros méritos propios y podemos llegar a casos en que cuando una mujer alcanza un puesto determinado directivo se considere que esté ahí por ser una mujer cuota y que su logro de alguna manera se esté menoscabando frente a sus compañeros varones. Entonces estoy de acuerdo en que puede ser una medida eficaz a corto plazo, pero tampoco es una medida que comparta plenamente. Por otra parte, creo que es fundamental también en estas medidas para intentar romper ese 80-20 el tema de la conciliación que habéis comentado. En España todavía, aunque poco a poco yo creo gracias a la pandemia esto está cambiando, tenemos que evitar estas jornadas interminables y potenciar la productividad y la flexibilidad y, por supuesto, la sensibilización. Oportunidades como la de hoy que da visibilidad a las mujeres y a las mujeres que hemos alcanzado determinados puestos directivos, creo que es importantísimo para llegar a ser referente pues, de otras mujeres que están empezando. Ya concretando un poco lo que estamos haciendo en Escaria, la empresa de la que yo soy responsable legal, tengo que decir que en Escaria se apuesta por la igualdad y la diversidad, y estos son valores que se reflejan en nuestro código ético. Tratamos de potenciar el talento con independencia del género, del origen o del puesto de trabajo de la persona, con planes de integración que acompañan a las personas que se incorporan al proyecto para que se produzca esa integración real y seamos capaces de trabajar todos en equipo. Menos del 50% somos abogados, el resto, tenemos ingenieros, profesionales del marketing, asesores comerciales y al final esa diversidad yo creo que enriquece muchísimo. También, por ejemplo, tenemos personas de España, de Argentina, de Venezuela, de Suiza. Hay un ambiente multicultural. Yo creo que toda esa diversidad, desde luego, pues nos enriquece a todos y hay que potenciar no solo esa diversidad de género, sino la diversidad en todos sus ámbitos. Y bueno,
voy terminando mi intervención para dar paso a Clementina y que pueda contarnos también su percepción de este tema y bueno, las medidas que se están adoptando en las grandes firmas. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara, por la intervención tan interesante. Bueno, y por último, damos paso a Clementina Barrera, Vías de Valdeor, socia del área mercantil de Marsars. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Thomson Reuters por organizar este foro tan interesante y, bueno, y a todos los participantes que han encontrado el hueco para unirse. Lo bueno y malo después de tener que hablar al final de exposiciones y mujeres tan brillantes es que me temo que queda poco por añadir, ¿no? Y si no, bueno, pues yo creo que al final se trata de enfatizar los mensajes y estas ideas que ya se han puesto encima de la mesa. En mi opinión, el techo de cristal que sin duda sufrimos en los despachos, pues se explica al final del día por las mismas dinámicas que en otros ámbitos y al final pues se trata de hablar de qué es lo que frena a la mujer para acceder a puestos de responsabilidad. Sin duda no es un único factor, sino que obedece a multitud de circunstancias muy diversas. Hasta ahora, ¿no? Porque si no, yo no me conformo con pensar que ese 80-20 se debe a que solo han accedido hasta ahora los hombres exclusivamente por méritos, ¿no? Sino que efectivamente ahí subyacen muchísimas causas y motivos dispares que hacen que estas sean las cifras. Desde luego hay frenos exteriores y frenos interiores. Yo creo que, vamos, que casi todas vosotras hacíais menciones a ellos. Desde fuera, bueno, pues estaba el sistema de corte, María yo creo que se refería a ello, del hecho de que, bueno, pues el hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado al mundo laboral más tardíamente, también a la carrera de Derecho en su caso y día. Pero yo creo que a día de hoy, efectivamente, yo creo que Rosa un poco también abordaba, lo trataba, bueno, pues ya hay tanta presencia mujer que, bueno, que hay muchas otras causas, ¿no?, adicionales a considerar. Una de las que en estos foros, cuando se hable de ello, uno de los que, bueno, pues a mí me llama más la atención es el hecho de que en estos criterios de selección de los puestos de más alta responsabilidad, bueno, pues sí que afloran lo que se llama redes de cooptación, que al final es que un poco los líderes tienden a buscar entre sus semejantes, ¿no? Entonces, bueno, pues si en los socios normalmente son hombres, bueno, pues cuando tienen que buscar su mano derecha o su reemplazo, pues tienden a, de forma inconsciente y un poco por los resortes un poco tradicionales, tienden a encontrarlos en lo que se parecen más a ellos, ¿no? Pero decía que, bueno, que hay factores externos y también internos, también os habéis referido y los habéis explicado de maravilla vosotras. Nosotras mismas, digamos que nos ponemos esos límites. Creo que Rosa, ¿no?, explicaba desde su buena posición, ¿no?, en lo más alto, cómo nosotras mismas somos los que nos ponemos esos límites que al final nos lastramos y bueno, pues al final no tendemos a no reivindicar tan claramente lo que queremos, bueno, pues nuestras perspectivas de carrera, reivindicar incrementos salariales. Tendemos también a asumir una carga de trabajo y un tipo de trabajo un poco más tedioso, con mucha menos visibilidad que los hombres, y desde luego a lo que se refería Rosa, ¿no?, del llamado síndrome del impostor, que es que cuando de repente ya estamos un poco ahí en el front row o en el podio de salida, de repente nos entren los miedos de, hombre, yo no soy lo suficiente, yo esto no me lo merezco, ¿no? Entonces, Clementina. Hola. Se ha salido un momento, le ha debido fallar la conexión. Sí, ha sido un segundo. No sé si alguien quiere añadir algo, sobre todo un poco si los participantes quieren hacer preguntas. Mientras le damos tiempo a Clementina de volverse a unir. Bueno, igualmente yo, por añadir algo, mientras le damos paso a Clementina, he de decir que me parece muy interesante las participaciones de cada una de vosotras, sobre todo porque creo que hay un punto en común, que es el tema personal, ¿no?, de que cada mujer nos demos el valor. Yo creo que eso viene de una educación inicial de cada mujer, ¿no?, de no por ser mujer somos menos, y las primeras que nos tenemos que dar ese valor somos nosotras mismas, de dónde podemos llegar.
en ese sentido de poder participar, de poder esforzarnos. Sí es cierto que quizás las mujeres pensamos en ese sentido de manera un poco más global a la hora de aceptar un reto, pero también considerar que, como decía Rosa, si nos lo proponen es porque lo valemos. Y muchas veces nos cuesta reconocer que somos personas válidas, más que mujer o hombre, somos personas válidas cuando alguien ve en nosotros quizás lo que nosotras mismas no vemos, ¿no? Yo creo que, no sé si alguna de vosotras os gustaría añadir algo. A mí, Rosa, me ha calado mucho tu frase de tocar. Pues oye, me Hola, alegro que perdonad, creo que me he está- caído, ¿no? En la conexión. Sí, sí. Sí, Clementina. Qué horror, tranquila. pues creo que he estado un rato largo hablando sola. Bueno, tú Nada, tranquila, vuelve a retomar retomo, donde... la verdad es que no sé, en algún momento os he visto congelada, mil perdones. Pues nada, no sé muy bien en qué punto, si alguien me dice dónde me había quedado o ha sido muy al principio. Sí, bueno, si quieres retomar cuando estabas un poco al principio de lo que comentabas, mejor para que así no te pierdas. Se ha quedado donde el síndrome del impostor, justo empezaste ahí. Fenómeno. Vale, perfecto, gracias. Pues perdón, nada, que he seguido un rato hablando sola. Pues nada, perdonadme las cuestiones técnicas que siempre son una lata, ¿no? Entonces decía, bueno, por eso que efectivamente, como Rosa, ¿no? Indicaba que del síndrome del impostor y en definitiva, bueno, pues que nosotras mismas, yo decía que cuando se hablaba de todo esto y en foros, ¿no? Que recurrentemente pues se pone de manifiesto el síndrome del impostor y todas estas otras circunstancias a las que me refería, digo que cuando te ponen frente al espejo, de repente yo en algún momento dado, 5 años o bueno, quizá ya 10, de repente pues tomas conciencia y dices, bueno, pues es verdad, o sea, esto que yo verdaderamente pensaba que existía una igualdad, esa igualdad, digamos, formal, también era real y de repente, bueno, pues vas oyendo y vas entrando un poco más en todo esto y efectivamente vas tomando el pulso de la situación, ¿no? Y que nos lleva a esos datos del 80-20. Por supuesto, un punto y aparte creo que merece el tema de la maternidad, o sea, yo creo que es el tema con mayúsculas y ya es incuestionable que, bueno, pues que nuestra cultura, nuestra sociedad nos lleva a que en la inmensa mayoría de ocasiones sea la mujer, digamos, la que frene o renuncie a su carrera. Hay una cuestión biológica evidente, pero yo creo que nos pesa mucho sobre todo esa remora sociocultural, ¿no? Decía, hay un informe del Consejo General de la Abogacía elaborado por Metroscopia con un cierto universo y una cierta entidad que decía que solo el 6% de los hombres han renunciado a su trabajo por el cuidado de sus hijos, ¿no? Y yo creo que como todo y transversalmente el hecho de que verdaderamente haya una corresponsabilidad entre ambos progenitores es lo que nos puede hacer avanzar más y desde luego que mejore la situación de las carreras profesionales de las mujeres. Yo además todos los casos de corresponsabilidad en la crianza de niños, la verdad es que me parecen un éxito para la familia y para los propios niños, porque además es que luego me parece que es la única forma. Tú difícilmente va a calar en tu hija el discurso de que la mujer no se tiene que quedar en casa si te estás quedando tú en casa, a tus hijas y a tus hijos, porque luego a sus hijos, claro, si al final han visto ese role model, pues al final se irán perpetuando para generaciones futuras, ¿no? Que seguirán en ese mismo círculo vicioso. Por supuesto, hago paréntesis en las opciones personales que me parecen absolutamente, vamos, que cada cual por descontado, ¿no? Que hay situaciones y cada cual y todas las opciones personales son fabulosas, ¿no? Pero bueno, como tendencia yo creo que tenemos que trabajar para evitar el perder el talento femenino, ¿no? Entonces, es verdad que en estos roles de género hay un tema que a mí un ejemplo que me parece como muy elocuente para el hecho de que, oye, todavía sigue habiendo estos prejuicios de género, que es que parece que las niñas en el entorno de los 12 años abandonan en masa el deporte base y entienden que, bueno, pues que es un tema bueno, pues de estereotipos de género, ¿no? Que dicen, bueno, pues que dejo el deporte porque no es de chicas, no sé exactamente, ¿no? Pero claro, esa misma renuncia que se produce en ese momento, pues esa chica cuando tenga luego 30 años y sea madre, pues será un poco la que se incline
a renunciar por la carrera, ¿no? Entonces, yo creo, insisto una vez más en eso, en esa idea como de corresponsabilidad y de ejercicio, ¿no? y de a nuestros hijos sobre todo ser buenos ejemplos, y desde luego desde las organizaciones y en la otra cara de la moneda de las compañías, yo creo que lo que se tiene que primar es la conciliación, o sea, una conciliación real de distintos puntos de vista. Desde luego la asociatura, ¿no? Y la carga, y no tengo que descubrir a nadie que son jornadas horrorosas, intensas, pero bueno, que yo creo que entre todos y ganando eficiencia y con verdaderamente políticas inteligentes, yo creo que tenemos que trabajar en eso, porque al final, bueno, pues las mujeres, no se puede perder el talento de la mitad de la población, ¿no? Y además ello no es solo por las mujeres, sino por las propias organizaciones. O sea, yo creo que las organizaciones donde hay puestos de responsabilidad, no hablo ya de mujeres un poco y con los enfoques, digamos, que son más pragmáticos y empáticos, sino la diversidad, ¿no? El hecho de que en esos puestos de alta dirección haya una diversidad en cuanto al género, porque es un poco el foro que nos trata, pero a muchos otros niveles, yo creo que es absolutamente enriquecedor para todos, y además efectivamente está probado que incluso de cara a la cuenta de resultados mejora sustancialmente cuando hay diversidad en los puestos de alta responsabilidad. Desde luego yo creo que no es un reto fácil, pero que hay un retorno enorme, desde luego siempre, y eso vaya por descontado, pero bueno, que nunca está de más recordar que siempre de la mano de nuestros compañeros varones, que al final no dejan de ser la mitad, o sea que no se trata de unos contra otros, sino de todos a la vez y en beneficio de todos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente nosotros... Por la parte, digamos, de Mazars, entiendo que todavía tenemos camino que recorrer. Yo creo que es un tema que nos preocupa y ocupa, y efectivamente forma parte de los, bueno, pues de los... Creo que se ha quedado de nuevo sin señal Clementina, ya le quedaban un par de minutos solo. Por ir avanzando y dar para que ella esté tranquila mientras se va conectando de nuevo. Nos han llegado una serie de preguntas que me gustaría formular para que las ponentes nos puedan dar su punto de vista. Y voy aquí, nos comparten. A ver, dice, ¿qué medidas han implementado en sus firmas para fomentar la llegada de más mujeres a la asociatura? No sé quién nos puede dar su punto de vista en cuanto a esta pregunta o cuál ha sido. Rosa, Clara. Yo sí, Rosa. yo si queréis Gracias. empiezo. A ver, nosotros realmente, yo creo que para poder implementar medidas tienes que empezar midiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, teniendo una foto de lo que pasa en tu propia compañía. Entonces, que es un hecho todos estos datos en el marco general, no lo discutimos nadie y es real. Entonces, a partir de ahí comienzas haciendo un análisis en tu propia compañía de qué está pasando. Eso en el fondo es lo que pretenden los planes de igualdad que actualmente existen, que parten de análisis previos. Nosotros, por ejemplo, en Broseta, antes de que llegara yo a la dirección, y ya llevo desde el año 16 dirigiendo toda la compañía, en realidad ya teníamos plan de igualdad desde el año 12. Es decir, fuimos el primer despacho de abogados de España con plan de igualdad. Eso, pues al final es un sello que le pone el ministerio, pero lo importante desde mi punto de vista no es ese sello, es que previamente hubo una sensibilidad a que ese tema había que resolverlo. Y entonces se analizaron, te obliga a tener el plan de igualdad, pues te obliga a tener que analizar tu propia compañía y las diferentes categorías. Evidentemente los resultados eran pues los generales de todos los despachos. A partir de ahí, pues nos fuimos comprometiendo claramente a mejorar esos KPIs con distintas medidas. Y al final las medidas en el fondo son empoderamiento, es decir, nosotros tenemos un programa de mentorización específico en realidad para hombres y mujeres. Es decir, nosotros hemos mejorado los ratios sin establecer muchas medidas de discriminación positiva, realmente, pero teniendo claro que tienen que llegar, es decir, que hay que llegar arriba porque es que sobre todo es que nos vamos a perder como mínimo el 51% del talento. Y en el ámbito del derecho, yo creo que nos vamos a perder el 70% del talento, como esto no nos lo creamos de verdad.
por la propia estudios de las mujeres que tendemos más a esta rama. Y, por ejemplo, pues planes de mentorización. Esto funciona muy bien. Convencer, empoderar a las mujeres, a los hombres también, pero empoderarlos, ¿no? En segundo lugar, medir todos los años. Es decir, medir todos los años y ver la foto es muy importante, porque incluso a compañeros, socios, que hace 10 años, estoy hablando del año 12, el año 11, creo que el plan de igualdad primero nuestro fue el 12, en realidad que en ese momento estaba bastante igual, ver que la compañía tiene el plan y que todos los años se mide, y se mide qué está pasando y se le mide su equipo y se ve que en su equipo pues no tiene mujeres, pues le da un poquito de vergüenza. Y entonces ya pues en el año 2021 como estamos, eso ya no ocurre, eso ya es imposible. Es imposible utilizar un vocabulario sexista, es decir, es imposible, porque la propia forma de trabajar, y le decía, creo que era María, ¿no? que los clientes también te lo piden efectivamente, es decir, además ha habido un cambio social que te afecta y afecta a los clientes y por tanto afecta al negocio, y si algo entendemos y entienden los socios hombres es de business, nosotras también entendemos de business igual que ellos, pero si algo entienden es de business, pues como les afecta al negocio, efectivamente las medidas automáticas. Entonces yo creo que ahí yo creo que es un pico pala, es decir, un trabajo muy, muy constante de muchas cosas. Pero evidentemente vaya por delante que algo de discriminación positiva yo la veo. Es decir, por ejemplo, cosas que son, parecen muy tontería, pero mi compañía en Broseta hace 3 años no se había pedido nunca a nadie, ningún hombre, a mí me había pedido la baja por paternidad, más allá de los días esos obligatorios después de dar a luz tu mujer. Es decir, más allá de esos días, o sea, 15, ahora son 10 y medio, si ves que a mí me da igual lo que diga la norma, lo que cada uno quiera, ¿no? Es decir, pero no lo habían hecho, bueno, pues a base de pues que dirija fundamentalmente yo y que diga abiertamente a personas que tengo a mi lado, ¿no? Directamente todos los días, que les diga, pero tú no te vas a coger la baja, pero qué vergüenza. Es decir, pero tu compañera tal, y frases así, pues han generado que ya tengo socios, incluso el año pasado, un socio con su baja de paternidad, ¿no? Que aún tuvo su crítica de algunos compañeros. Bueno, pues la vida es así y todas las decisiones, la primera vez que ocurre fue el primer socio que se cogió la baja por paternidad, pero lo hizo, ¿no? Y ahí pues nos ha ayudado que la administración pública haya obligado a que un periodo de tiempo de mes y medio sea obligatorio. Pues no se ha obligado, porque ya todos se han acostumbrado a que ese mes y medio hay que trabajar sin esa persona. Entonces, bueno, pues yo creo que son pequeñas medidas que todas ayudan. Que por lo menos mi experiencia es esa. Y no parar, ¿eh? Muchas gracias, Rosa, por la intervención. Bueno, aquí nos formulan otra pregunta que lo voy a compartir. Dice, ¿qué opinan del mentoring y la discriminación positiva? Bueno, que en algo ha hecho también referencia Rosa. No sé si, María, te gustaría a ti compartirnos de esto. ¿Qué opinas del mentoring y la discriminación positiva? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rosa. De hecho, en particular el mentoring, yo creo que es una de las herramientas que también nosotros tenemos aquí implementados en el despacho, además de un plan de igualdad siempre basado en la meritocracia. Y a mí una de las cosas que también coincido firmemente con Rosa es que este tipo de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del mentoring, a mí me parece que, y aquí también se hace, es que es común, es para las personas. Quiero decir, porque el mentoring, una de las cosas más positivas que tiene es que se adecúa a las necesidades y a las capacidades y a las aptitudes de cada una de las personas, ¿no? Entonces, yo lo haría obligatorio, ¿qué quieres que te diga? De hecho, en mi caso, yo creo que yo he llegado a ser socia gracias al mentoring. Yo lo decía al comienzo, ¿no? Yo creo que es esencial buscar a lo largo de tu carrera profesional en distintos momentos, además porque va cambiando, ¿no? Y entonces necesitas estar acompañada y buscar consejo y consuelo a veces, decía, en personas que se van pareciendo o que a ti en determinados momentos o que buscas puntos de conexión, ¿no? O apoyos que pueden ir variando a lo largo de tu carrera profesional. De hecho, yo sigo teniendo mentoring y
y me ayuda muchísimo, me ayuda. Ahora tengo de mentoring una mujer excepcional que trabaja en in-house internacional y me ayuda a entender muchísimo el aspecto más comercial, ¿no? El acercamiento al cliente. En otros momentos he tenido mentores hombres que me han ayudado también a tomar decisiones sobre, oye, un determinado momento en el que tienes que agarrarte bien y decir, bueno, pues ahora, si no es aquí, tendrá que ser en otro sitio, ¿no? Y sobre todo creértelo, ¿no? Que yo creo que eso es clave. O sea, yo creo que hay muchas mujeres y muchos hombres también, de nuestra generación, más o menos, que nos hemos querido o hemos crecido en familias donde siempre nos decía, bueno, hay que ser humilde. Bueno, pero es que la humildad y la ambición yo creo que son conceptos que han cambiado radicalmente, ¿no? O sea, la humildad es esencial, pero no en ese sentido de humildad. Esa no es la humildad buena y la ambición es buena, no con esa carga negativa que teníamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que el mentoring es una cosa esencial, de verdad, porque uno solo consigo mismo no piensa bien y muchas veces necesitamos que desde fuera nos digan cómo se nos ve, ¿no? Y el tema de la discriminación positiva, yo me acuerdo ahora como 15 años me invitaron a una mesa redonda a hablar de estos temas, cuando al principio estaba todo el tema también de las cuotas por venir y no venir. Y yo en aquel momento que tenía 5, 7, 8 años de experiencia, yo decía, cuotas sí, ¿no? Porque decía que pensaba yo en ese momento, también yo venía de un despacho donde yo era la única mujer. Entonces yo decía, esto o me lo imponen o no llego, ¿no? Entonces yo creo que, como decía Rosa, las cuotas, ojalá, y bueno, lo decían muchos de mis compañeros en este rato, ¿no? Que las cuotas no deberían ser necesarias, deberíamos aspirar a situaciones en las que no son necesarias, pero yo creo que la discriminación positiva que yo aplico es en aquellos casos en los que yo estoy convencida de que una persona tiene que crecer, tiene que tomar una posición de mayor responsabilidad. Si no se siente segura, lo aplico por el 33. No sé si me explico, ¿no? Ese es el tipo de discriminación positiva que yo creo que sí que hay que hacer. Hay situaciones en las que hay que moverlo a la fuerza y bueno, pues para eso están elementos como este, ¿no? De la discriminación positiva. Pero yo insisto, yo creo que es un tema de personas, es un tema de meritocracia y ojalá no sea necesario hacer nada de eso. En mi caso, por ejemplo, nosotros hacemos procesos de selección completamente ciegos. Y yo examino ejercicios técnicos y no sé quién los ha firmado, pero me parece que es esencial. Perdón que he cogido mucho tiempo. Vale, María, muchas gracias por la intervención, es muy interesante. Bueno, nos llega una pregunta desde México y dice, ¿cuál es el factor principal o el factor clave para que no exista la equidad tan necesaria en el mundo jurídico? Si Clara nos quiere colaborar con esta respuesta. ¿Estás ahora? Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Que no me funcionaba el audio y no te he escuchado. Vale, por supuesto. ¿Cuál es el factor principal, el factor clave para que no exista la equidad tan necesaria en el mundo jurídico? ¿Para que no exista, para que exista? Pues tiene que ser mejor para que exista. No, es porque creemos que no hay una equidad en el mundo jurídico. ¿Cuál crees tú que es el factor clave para que no exista ahora mismo esa equidad en el mundo jurídico? Vale. Bueno, yo creo que es un poco una mezcla, un compendio de todo lo que hemos estado comentando a lo largo de la tarde y al final queda probablemente todavía un sesgo cultural y de educación y luego pues tenemos que unir a eso efectivamente el tema de la falta, todavía el camino que nos queda por recorrer, el tema de la conciliación. Entonces yo creo que para mí fundamentalmente hay un tema de educación, de conciliación aún pendiente y también quizá esa falta de sensibilización o de visibilidad a las mujeres que yo creo que estamos trabajando todos en esa línea, pero que probablemente queda todavía camino por recorrer. Para mí sería una mezcla de esos 3 factores. Muchas gracias, Clara. Aquí nos hacen otra pregunta y nos dice, es para Rosa, específicamente Rosa. Dice, ¿habéis implantado alguna política sistemática para cambiar la cultura? Y aquí también dice, ¿hacéis mentoring a los socios para propiciar el cambio cultural?
Pues la verdad es que sí. Es decir, llevamos muchos años trabajando todo esto y ahora, como he visto la pregunta, yo encima de mi mesa tengo varios de gestión. En el varios de gestión, una de las cosas que tengo se llama Clima Socios. Es decir, yo tengo un proyecto dentro de la compañía que se llama Proyecto Clima Socios. Sobre todo Clima Socios tiene 10 medidas o 10 planes dentro de ellos que hacemos. Tiene un plan de mentoring, que es el que señalaba antes, donde están socios, pero yo lo he ampliado a toda la compañía y va en distintas etapas, pero están los socios y los seniors también. Hemos empezado por socios y por seniors, que están, pues que tienen todo el potencial, ¿no?, para ser socios. En segundo lugar, transparencia absoluta. Es decir, transparencia absoluta en los sistemas. Eso es un elemento que para mí forma parte del clima. Es decir, mejora muchísimo el clima cuando no hay duda alguna de lo que se quiere, lo que se espera y los resultados a todos los niveles. Es decir, no resultados solo económicos, sino a todos los niveles. Entonces, toda una política basada en la transparencia está súper bien agradecido por parte de todos, ¿no? En entonces, esa transformación cultural o ese tema de cultura que preguntaba, para mí es este plan, para mí es todo este plan que tenemos. En tercer lugar, tenemos coach externos, es decir, nosotros distinguimos entre el mentoring basado en la experiencia, que lo hacemos nosotros, desde el consejo hasta otro tipo de socios, al coach ejecutivo. Es decir, nosotros tenemos un programa de coach ejecutivo en el que toda la compañía tiene derecho a solicitarlo. Es voluntario, pero lo cierto es que pues hay más de un 70% de personas que lo solicitan. Entonces le vamos poniendo etapas, ¿no? Entonces esto ya es con coach profesionales ejecutivos. Hacemos auditoría de clima para conseguir cambiar también la cultura. Entonces, identificando con la auditoría de clima dónde tienes la problemática, en qué equipos está la problemática, aunque sea anónimos, porque todo es anónimo, evidentemente, pero sí que va por distinciones de equipos, pues puedes trabajar la cultura. Con eso tenemos workshops de liderazgo con persona externa que nos ayuda, y eso va dirigido fundamentalmente a los socios. Yo cuando oía a María que hablaba del modelo actual de liderazgo, pues de eso va, ¿no? Del modelo de liderazgo y de aprender. Tenemos un plan estratégico de unos valores, un programa específico de acceso a la asociatura. Es decir, para acceder a la asociatura anteriormente se pasa por un sistema de coaching. Yo misma he hecho coaching un montón de veces, es decir, y tengo un coach permanente. Encuentros, consideramos que forma parte del cambio de cultura los encuentros con dirección, es decir, transparencia, despacho abierto, organizado, pero abierto. Es decir, esto no es un gran hermano. Es decir, es una transparencia en la comunicación y todo con respeto y ya pues reconocimientos también. Forma parte de la cultura, por ejemplo, y lo tengo como uno de los 10, el reconocimiento periódico a las personas y al talento. Entonces, todo esto forma parte de eso, de si hacemos. La verdad es que sí, tengo una responsable de recursos humanos, que es mujer, en este caso, digo que está absolutamente implicada en este tema y en conseguir que todos nos creamos todo esto. Muchísimas gracias, Rosa, por ser tan transparente y compartir con nosotros esos retos que estáis consiguiendo en vuestro día a día. Y me gustaría hacerle por último una pregunta a Clementina, sobre todo porque, bueno, por temas de directo ha salido una pregunta que viene un poco de mi parte. Es, ¿alguna vez te has sentido discriminada en algún momento por el hecho de ser mujer en el mundo legal? Pues bueno, perdón por el fallo técnico, pues nada, hasta hace poco, la verdad es que ahora ya lo que no sé es porque sigo hablando roto sola, os voy a mirar las caras para confirmar que sigo conectada. Entonces, nada, bueno, pues en cuanto a discriminación, la verdad es que discriminada no, y hasta hace muy poco, de hecho incluso hace poco, bueno, igual otra vez me pasa igual, ¿no? Que a lo mejor hace 5 o casi ya 10 años, ¿no? Que incluso yo creía no haber sufrido comportamientos machistas, ¿no? Entonces, desde luego nunca los he sentido así mientras fui estudiante ni en los primeros años de junior. Luego, con cierta perspectiva ya a día de hoy, pues sí me doy cuenta, ¿no? que sí hay determinados comportamientos, patrones o incluso comentarios
pues que no son del todo aceptables, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo, y me temo que también lo sigo en función un poco de los contextos, hago oídos sordos a muchos comentarios, y la verdad que es algo que hay que repensar, porque bueno, pues yo creo que no nos hace un favor a nadie, ¿no? Es verdad que bueno, que hay situaciones y situaciones, pero bueno, en general yo creo que no deberíamos pasarlos por alto, siempre desde la educación y absoluto respeto, ¿no?, al otro. Pero bueno, y más allá de eso, en cuanto a discriminación, yo particularmente en mi carrera profesional he de reconocer que no, que todo lo contrario, o sea, siempre me he sentido plenamente apoyada, he tenido suerte de estar en el momento y lugar adecuado en cada momento. He trabajado duro, o sea, desde luego no menos que mis compañeros varones, no sé si más o no, pero bueno, un poco sí que he trabajado duro para ello. Sí que he visto situaciones injustas con muchas otras compañeras, ¿no? Y situaciones en las que he visto, bueno, o que en general igual a las mujeres igual tenemos que trabajar un pelín más para que se nos reconozca un poco lo mismo, ¿no? Sí tengo compañeras que en su carrera pues de alguna manera han sufrido una cierta injusticia, ¿no? Entonces yo creo, y un poco volviendo al tema de las cuotas, que es siempre tan polémico y en ocasiones un poco se polariza a un nivel incluso político, lo cual no nos ayuda a nadie, la verdad, pero un poco tomando el testigo de Rosa y bueno, también un poco comentaban también Clara y María, ¿no? Que ojalá desde luego que en 10 años no hagan falta esas cuotas, pero yo la verdad, y como opinión personal y entendiendo las otras opiniones, creo que a día de hoy todavía siguen haciendo falta, porque si no, no se explica el 80-20, o sea, no se puede explicar en términos de meritocracia exclusivamente el hecho de que ahora mismo tengamos esas cifras. Ojalá dejen de estarlo, ojalá de verdad sean muy pronto criterios basados exclusivamente en mérito y capacidad. En esos casos, desde luego, las cifras no serán de 80-20, sino pues seguramente de 50-50, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que a día de hoy quizás sí, para evitar todas esas discriminaciones y ciertas injusticias, pues se tienen que ir tomando medidas que no son perfectas, no lo son, pero bueno, tampoco es perfecto el sistema que ha habido hasta ahora, que nos ha llevado al hecho de que haya un 80% de hombres y un 20% de mujeres, ¿no? No era justo, quizá el tema de cuotas no es lo absolutamente idóneo, pero bueno, yo creo que sí una solución, desde luego, a un medio plazo para avanzar en la situación un poco más equilibrada. Bueno, Clementina, ha sido un lujazo de verdad el participar hoy de esta webinar, que bueno, ha sido amena, se ha pasado súper rapidísimo, ha sido amena, a mí personalmente me ha calado muchas cosas. Quiero agradeceros a las 4 por esa participación en especial, pero también quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado, que han dedicado de su tiempo, y que hay muchas más preguntas, pero por tema de tiempo ya no nos es posible. Pero bueno, daros las gracias y bueno, hasta aquí la webinar que de la mano de Thomson Reuters se ha organizado en el mes que la Iniciativa de Mujeres por Derecho dedica a las abogadas de despachos. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación, y bueno, la verdad que decir que ha sido un gusto, y de verdad que creo que estas ponencias se deben hacer de manera más continua, porque nos ayudará a todas las mujeres, inclusive como digo yo, desde el colegio, a empoderarnos. Que yo creo que es un papel importante que tenéis vosotras como directivas de grandes compañías. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a todos. A vosotros. Gracias. Hasta luego y a Bueno, todos. buen día, hasta luego. Gracias.